Sí, al final, digamos, dentro del liberalismo puede haber como dos corrientes. El minarquismo, que creo que para que sea genuinamente liberal tiene que ser aún así anarquista filosófico. Es decir, el minarquista... Bueno, aquí puede haber discusión filosófica. Tampoco yo quiero, de nuevo, dogmatizar al respecto, pero el minarquista creo que si es liberal, o si es verdaderamente liberal, no puede legitimar al Estado. Lo puede explicar. Lo puede explicar y puede decir, mira, yo creo que esto es inevitable, yo creo que esto siempre va a estar aquí, o al menos en el futuro previsible, porque si cambia la tecnología, es verdad que puede cambiar todo esto, los equilibrios sociales pueden cambiar, pero en el contexto tecnológico actual creo que el Estado es inevitable. Y por tanto, a lo que podemos aspirar políticamente no es a erradicarlo, de la misma manera que no podemos erradicar al 100% el crimen, pero sí podemos minimizar y debemos deslegitimar de raíz en cualquier manifestación el Estado. Reducirlo a su mínima expresión, que es, para el minarquista, pues eso, la gestión de la violencia o el monopolio de la violencia para el Estado. El anarquista liberal, el anarcocapitalista, lo que te dirá es, no, yo creo que el Estado sí se puede eliminar estructuralmente y sostenidamente y, por tanto, vamos con ello, vamos a eliminarlo. No hay ninguna manifestación del Estado, por supuesto, que sea legítima ni que sea explicable en términos de persistencia social. Sí. Y, por tanto, mi programa político, por eso es bueno distinguir, creo yo, entre anarquismo filosófico y anarquismo político, mi programa político es acabar con el Estado. El programa político del minarquista no es acabar con el Estado porque cree que no es posible, pero sí es mantenerlo en su mínima expresión posible. Y te pregunto a ti directamente, o sea... Vamos a poner el ejemplo práctico de España, ¿no? Un país que tiene pues, casi el 50% del PIB, digamos, depende del Estado directamente. Para ti, en un escenario ideal, donde España podría ser un país mucho más liberal, ¿hasta dónde crees que se debería llegar? Es decir, ¿qué partes, si es ninguna, si es alguna, qué partes o qué facetas prácticas, y vuelvo a mencionar a lo mejor las típicas, que son pues defensa, seguridad... la parte jurídica, sanidad, etcétera. ¿Qué partes crees o entiendes que el Estado español, en caso de ser un Estado liberal, debería ocuparse de? Bueno, yo creo que hay partes que incuestionablemente nos gustará más o nos gustará menos el resultado social de todo ello, que en realidad es como nos afecta a cada uno de nosotros, pero bueno, el resultado social de todo ello, pero creo que hay partes que incuestionablemente, incluso el mayor de los socialdemócratas, no podrá negar que no es necesario, o sea, que es viable, quizá indeseable, pero viable que no se ocupe el Estado. ¿La sanidad puede ser privada? Claro que puede ser privada. Privada en el sentido de no estatal, ¿no? Porque de nuevo, sí. Privado, bueno, no estatal. ¿La educación puede ser no estatal? Por supuesto. ¿Las infraestructuras pueden ser no estatales? Por supuesto. Te dirán, bueno, se construirán menos infraestructuras. Bueno, a lo mejor incluso mejor que se construirán menos. ¿La I+D puede ser no estatal? Sí. Te dirán, bueno, a lo mejor se gasta menos en I+D. Vale, pero puede ser no estatal, sí. Entonces, si el liberalismo no legitima ninguna actuación, ninguna política del Estado, ninguna, pero considera que algunas puede considerar, porque el liberalismo anarquista no, pero el liberalismo minarquista puede considerar que algunas son inevitables, ¿cuáles serán inevitables? Pues la defensa, ciertos aspectos de la seguridad interior y la justicia penal, ¿no? Porque la justicia penal al final está muy asociada a la seguridad y a la defensa. Es como enjuiciar los quebrantos contra la seguridad y la defensa. Todo lo demás, por supuesto que cualquier persona, insisto, reconocerá que de mejor o de peor manera es prescindible o no tiene por qué hacerlo el Estado. Para los socialdemócratas convendrá que lo haga el Estado, incluso será una cuestión de justicia que lo haga el Estado. Para los liberales, pues habrá liberales que te dirán, bueno, yo creo que es más eficiente económicamente que lo haga el Estado. Podría haberlo. Pero moralmente, si uno es liberal, tendrá que decir que no se legitima que el Estado haga eso, salvo que tenga una visión liberal que también podría ser de carácter consecuencialista, que evalúe el uso o los límites a la libertad en función de las consecuencias, para quién, ¿no? Ese es el gran problema siempre, para quién de determinadas opciones políticas. Entonces, ¿eso en qué se traduciría? Pues como dices, hoy el Estado en España pesa, bueno, no llega al 50%, pero casi, durante la pandemia sí ha llegado al 50% del PIB, seguridad interior, que además podría ser bastante menor el gasto de lo que es hoy, porque España es uno de los países que más gasta en seguridad interior,
defensa y justicia penal, pues estaríamos hablando a lo mejor de un Estado del 3 o del 4% del PIB. Si consideramos que hay algunas actividades más que el Estado debería hacer por mayor eficiencia, supuestamente, pues no sé, una cierta red de seguridad de última instancia, algo de inversión en infraestructuras que el sector privado no pueda llegar a coordinarse a hacer, en I+D, etcétera, que eso, insisto, no sería justificable desde un punto de vista deontológico liberal, pero quizá desde el consecuencialismo liberal, que no es que sea yo muy partidario de ello, pero podría llegar a hacerse, pues a lo mejor nos iríamos a un estado del 6, del 7% del PIB. Pero claro, desde el 45 o 50% en el que estamos, es un recorte enorme. Sí. Y como digo, ningún estado es justificable, es legitimable. Ninguna magnitud del estado. Pero desde luego, lo que no debería hacerse de ninguna manera es legitimar aquello que puede no ser. Y aquí puede no ser viablemente, políticamente de manera viable, pues el 90-95% del estado actual. Sí, sí. O sea, hay una gran diferencia de lo que es a lo que debería ser. Y por cierto, claro, uno puede decir, bueno, pero esto es un escenario de ciencia ficción, ¿no? Porque un Estado que pese tan poco no puede existir. Bueno, hasta la Primera Guerra Mundial los Estados pesaban eso, fundamentalmente. Sí, en torno a un 10, ¿no? Bueno, 10 eran los de mayor tamaño. ¿Sí? Inglaterra pesaba en torno al 10, 11%, y era un imperio que gestionaba colonias. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los países nórdicos hoy en día, o sea, los que hoy llamamos países nórdicos, Suecia, por ejemplo, el Estado, o Dinamarca, el Estado en estos países pesaba el 3%, 3,5%. Incluso en Estados Unidos, con todo lo que representaba, estaba por debajo del 5% del PIB. Increíble. Claro, es verdad que esas sociedades eran más pobres de lo que son ahora, y este suele ser el argumento, ¿no? Bueno, pues el Estado ha crecido y nos hemos vuelto más ricos, claro, pero la cuestión es, ¿hay una relación de causalidad en esto? Y aparentemente no la hay. ¿Por qué? Porque hay países que son mucho más ricos, incluso que nosotros, pero que nos pueden duplicar o casi triplicar en renta per cápita. Suiza, por ejemplo, Singapur, claro. Hong Kong, aunque bueno, no es un Estado independiente, pero bueno, y tienen estados por debajo del 20% del PIB. Con lo cual, ¿hay una relación lineal entre tamaño del Estado y prosperidad? No, tampoco diría que existe una relación lineal muy fuerte a la inversa. Claro. Es decir, que el crecimiento del Estado, al menos hasta ciertos niveles, no impide el crecimiento económico. Pero aquí no estamos hablando, podríamos hablar de economía, pero no estamos hablando de economía, estamos hablando de filosofía política. Y la cuestión es si esos estados tan gigantescos, desde un punto de vista de la filosofía política, son justificables. Y desde una perspectiva liberal no lo son, porque atentan contra la libertad de las personas.